Jade, congresista de Gana Perú y expresidente de la Comisión de Constitución. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. encantado de estar en tu programa. Buenas tardes. Al contrario, gracias por atendernos. ¿Qué ocurrió con la interpelación a Mayorga? ¿Cómo interpreta la actitud de la oposición que simplemente no se presentó a tanta insistencia de precisamente interpelarlo? Bueno, gran sector de la oposición irresponsablemente abandonó el hemiciclo el día viernes. Primero, cuando las campanas del reloj, o las agujas del reloj, perdón, daban las 3:30 de la tarde y se cerraba la llamada de asistencia, solamente habían presentes alrededor de 72, 73 parlamentarios. Y una vez que comenzó el rol de preguntas y respuestas, el pliego interrogatorio, los congresistas, fundamentalmente de oposición, empezaron a abandonar el hemiciclo de manera bastante sospechosa y, como repito, irresponsable, ¿no? Hacia las 9 de la noche, 8 de la noche, cuando el señor ministro de Energía y Minas, Mayorga, termina sus respuestas, el rol de respuestas, comienza una intervención, me parece, de José Urquizo, el primer orador por parte del nacionalismo, y es en ese momento que Javier Bedoya, con gran agudeza y experiencia, pide el uso de la palabra por una cuestión de orden y señala a la mesa directiva, a la presidenta Ana Solórzano, que aparentemente no habría el quórum. Contando los que estábamos adentro, o sea, dentro del hemiciclo, y seguramente los que estaban afuera en la cafetería. Entonces, la presidenta del Congreso hace sonar, digamos, el timbre para comprobar el quórum respectivo, la asistencia, y éramos alrededor de 52, cuando lo mínimo que manda el reglamento era 58. Entonces, era evidente que no existía quórum, ni iba a existir. Eran viernes, Pamela, 9 de la noche, y en ese momento la presidenta del Congreso levantó la sesión, ¿no? ¿Cuál es el juego de la oposición? Porque están reclamando la cabeza de Mayorga desde que salieron los Cornejo Leaks. Entonces, y de hecho, el domingo, cuando todavía no se sabía, no se había filtrado que el cambio era de ministro de Economía, todos pensábamos que era Eleodoro Mayorga que estaba en Pacaya Samiria. O sea... Bueno, yo creo que ellos se han dado cuenta horas antes, días antes de estas tres mociones de tres bancadas de pliego interrogatorio contra Mayorga, de que no existían razones ni políticas ni fundamentalmente jurídicas como para poder destituirlo o removerlo del cargo de ministro de Energía y Minas. Más se ha generado ruido que nueces, esa es la verdad de la milanesa, mi querida Pamela. Y al final de cuentas, yo debo reconocer a un ministro Mayorga entero, maduro, serio, el día viernes pasado, que contestaba de manera técnica y sobre todo detallada, pregunta por pregunta. Han sido 65 preguntas, 3 mociones de interpelación. ¿No cree que la censura prospere entonces? Yo no creo. ¿Cree que se va a echar para atrás la oposición, que ya no va a insistir en esto? Primero, no tienen los votos. Segundo, la oposición sabe perfectamente que esto es un juego político para tratar, como siempre dije, de desestabilizar al gobierno. Después del 5 de octubre, o sea, a partir del 6 del próximo mes, comienza ya la pre-campaña electoral de cara al 2016 y la oposición más recalcitrante, hablo del fujimorismo y el APRA, creo que están tratando de sacar agua para su propio molino y ya pues comienza una ronda pues de petardeos, de mociones de censura, de quítame estas pajas. Están tratando de, si no hubiera renunciado el día de anteayer por temas personales, después de más de 3 años y con una buena gestión, Luis Miguel Castilla como ministro de Economía, seguramente también lo hubieran citado a él. Quieren citar al ministro del Interior, Urresti, que está haciendo una muy buena gestión y que tiene un gran porcentaje de aprobación por parte de la gente. Y creo yo que esto obedece básicamente un juego político para petardear al gobierno, ¿no? El tuit del expresidente Alan García no apuntaría a eso. ¿Cómo interpreta este ofrecimiento que ha hecho discreto del expresidente Alan García de cooperar con técnicos para el tema del manejo económico? A pesar que es un juego político en el cual el expresidente García está en todo su derecho y además creo yo que es parte pues, de una campaña de cara a las elecciones del 2016, legítimo por supuesto, creo que es un buen gesto que líderes de la oposición traten de concertar de alguna manera con el Ejecutivo, con el Gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas. El Gobierno siempre ha estado
Pamela, llano a cualquier tipo de concertación, desde la época incluso de Juan Jiménez, pasando después por el primer ministro Villanueva, ahora con Ana Jara. Ha habido una política por parte del presidente Ollanta de diálogo, de concertar, de tender puentes, y nos parece una buena idea del expresidente García, pero debo decir que la política, digamos, económica del país la lidera el presidente Ollanta, el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno. O sea, gracias, pero no gracias. No. Es una buena iniciativa del presidente García. El Ejecutivo está y siempre ha estado llano a recibir cualquier tipo de consejo, cualquier tipo de opinión o sugerencia, máximo si se trata de un expresidente de la República. Pero ojalá que esto no sea pues simplemente un juego político para tratar, sí, pues, para después de repente de tratar de decir no me llamaste y en todo caso te dejo en offside. Creo yo que debe ser un juego político sincero, democrático y de manos abiertas, ¿no? La salida del ministro Castilla deja algunas interrogantes, porque al ministro lo dejaron un poco sin piso cuando finalmente la primera dama lanza un tuit en el que dice: nosotros apoyamos el tema de derogar, suspender, debatir el tema de del aporte de los independientes a las AFPs. Ahora está en manos del Ejecutivo, que el ministro Castilla fue el defensor más ferviente del aporte y de la presencia de las AFPs. Primero, la salida del ministro Castilla no obedece al tema de las AFPs, eso te lo confirmo, te lo aseguro, no tiene absolutamente... ¿No sintió malestar cuando finalmente se ha aprobado la derogación? El ministro Castilla renunció por un tema personal, familiar. Hay un desgaste lógico, Pamela. Luego de 3 años, el último de los mohicanos. Hasta psicológico. Tú sabes que estar 38 meses a cargo, más de 3 años en un Ministerio de Economía, de manera eficaz, eficiente, como lo ha hecho Castilla, no es nada fácil. Creo yo que ha aguantado una serie de bombardeos políticos durante estos 3 años y 2 meses. Él tiene también una agenda personal. Entiendo que es una persona que tiene algunos problemas, es viudo, tiene que cuidar a sus hijas. Y creo que se retira, digamos, por la puerta grande. Creo que es lo principal. Creo que después del ex ministro de Economía en la época de Fujimori, Camet, que duró creo que los 4 o 5 años, creo que es el ministro de Economía que más ha durado. Y creo que lo ha hecho bien. Y eso es importante resaltarlo. Creo que el Perú ha crecido, más allá que en los últimos meses haya habido una pequeña desaceleración. Ahora bien, en el tema de los aportes de los independientes a las AFPs, yo creo que el gobierno ha escuchado el ruido de la calle, ha escuchado a todos los sectores políticos del país y ha sentido de que probablemente no hay que obligarle a los independientes a tributar y que esto sea un tema voluntario, ¿no es cierto? Pero el presidente todavía no firma o no nos hace saber si la va a observar o no. Entonces no sabemos si lo que se aportó, lo que se ha retenido se va a devolver o no. Estamos en un limbo. Lo que te puedo decir, Pamela, es que lo estoy hablando con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que un presidente de la República responsable, como es el presidente Ollanta, lo primero que hace es reflexionar, debatirlo, evaluarlo y no dar una respuesta rápida para no equivocarse, ¿no? ¿Qué alternativa podría tener? ¿O es obligatorio o no es obligatorio? Además, llevar de las narices a los nuevos aportantes a una sola AFP también generó pues malestar, ¿no? Sí, ¿Por qué nos van a obligar a una sola? Sí, porque además esto es impopular, ¿no es cierto? Sí, y al ser impopular, y además creo que ha habido todo un consenso de parte de los ciertos sectores políticos, no solamente de la oposición, sino también de nuestra bancada, creo que es un tema a evaluar, ¿no? Ha mencionado el tema de también que se pretende desde la oposición petarrear a Urresti, pero ciertamente es el ministro que más popularidad tiene, que ha hecho un gran trabajo en generar percepción de que hay alguien que está trabajando y ha beneficiado incluso la popularidad del presidente, pero sin embargo ha sido cuestionado porque precisamente en este afán de figurar, de estar al frente, pues ha equivocado ciertas cifras, ha llevado a confusión y ha llevado a tildar de narcocandidato a un personaje que aparentemente, y según las investigaciones de la Fiscalía y la de Irandro, no tendría vinculación hasta el momento con el narcotráfico, como es el candidato de Barranca Tapia por Fuerza Popular. Bueno, yo no creo que sea solamente percepción, Pamela. Yo creo que es cierto de que el ministro del Interior está haciendo una buena gestión, está, después del presidente Ollanta, piloteando de manera personal, capitaneando de manera personal la lucha contra el crimen organizado, contra los remanentes de narcotráfico y con bastante éxito, porque no solamente se han desarticulado en los últimos meses bandas, en la época ya de su gestión, sino se han incautado toneladas de cocaína, de cloreto de cocaína.
y de pasta básica. Tú hace poco acabas de señalar la camioneta, una camioneta de 37, 56 sí. o 46 kilos de cocaína en provincias. Entonces yo creo que el ministro casi no duerme, creo que duerme 3 horas o 4 horas al día o 2 horas al día. Es una persona hiperactiva que tiene su estilo de gobernar en su cartera. Para unos les gusta, a otros no. A unos les parece chisposo y a otros no tanto, ¿no es cierto? Hay que entenderlo. Yo creo que acá lo principal, más allá de guardar las formas, que creo que sí se deben guardar las formas, es una opinión personal, creo yo que está logrando cosas que en muchísimos años no se habían logrado. No solamente la popularidad de la gente, el cariño y el aprecio de que es una persona que trabaja y capitanea calle por calle la lucha contra el crimen organizado, sino fundamentalmente con resultados. Es decir, se desbarata bandas criminales, pero al mismo tiempo se está incautando discos piratas, cocaína, se está de alguna manera, la población siente que hay más seguridad que antes. ¿No le preocupa entonces, para cerrar, un pedido de interpelación por parte de la oposición? No me preocupa porque ya el ministro del Interior ha respondido claramente cuando asistió al Congreso en la última interpelación a la ministra Ana Jara. Él hizo uso de la palabra durante aproximadamente 1 hora, pero si tiene que ir, yo creo que no va a tener ningún problema. Además, el derecho de las minorías, constitucionalmente hablando, Pamela, es interpelar. Así como en las mayorías es censurar, interpelar es el derecho de las minorías. Así que yo creo que el ministro del Interior, que está haciendo una buena gestión, creo que va a salir librado, ¿no? Congresista, muchísimas gracias por Es un estar honor con estar en tu nosotros. programa, Pamela. Gracias. Muchas gracias.